Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. Hoy domingo es un mensaje que tiene que ver con el aniversario de la iglesia, y entonces nosotros estamos cumpliendo el día 26 de noviembre, si mal no recuerdo, cumplimos 32 años. Y entonces hoy estamos festejando este aniversario, aunque sea de esta manera virtual. Es un aniversario totalmente diferente a todos los que estamos impuestos a festejar. Hoy no hay reunión de personas, hoy no va a haber convivio, hoy no va a haber de traje, hoy no va a haber pastel, hoy no va a haber nada de eso. Pero bueno, esperemos todos juntos estar en esta reunión virtual y todos de alguna manera participar en este culto. Vamos a tratar de que el mensaje sea corto relativamente para dar oportunidad a que la iglesia participe con cantos especiales, con alguna lectura especial, algún testimonio. Es por eso que queremos hacer esta meditación un tanto corta o muy cortita. Y para iniciar me gustaría ponerme en las manos del Señor. Usted donde está ahí en su casa, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar juntos. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque, Señor, eres un Dios bueno, un Dios, Señor, que nos has permitido, Señor, estar durante todo este tiempo a través de este medio, Señor, reunidos como iglesia, Padre bendito, y así de esta manera, Señor, estar siendo alimentados por ti, Padre celestial. Bendito Dios, gracias Señor porque nos has permitido como iglesia cumplir un año más. Señor, este año es diferente, estamos celebrando lo diferente, pero Padre, también Señor, creemos que nos vas a bendecir en el culto que tenemos el día de hoy, Padre Celestial, y que Señor, tu palabra, Señor, va a ser expuesta y que seas tú, Señor, el que la exponga, Padre bendito. Señor, queremos aprenderla con sencillez de nuestro corazón, con una mente limpia, Señor, y Padre, con un corazón dispuesto. Para esto, Señor, perdona nuestro pecado, limpia nuestra mente, Señor, y que, Padre, que el que está aquí al frente, Señor, sea solamente un instrumento en tus manos. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, y yo sé, Padre, que contestas nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente en el Salmo número 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y el 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este es el Salmo número 126. Y algo muy rápido que quiero explicar de los Salmos es lo siguiente. Los Salmos es un libro que pertenece a los libros poéticos, y esos libros poéticos pertenecen a una religión que se llama el judaísmo. Y entonces en los Salmos nosotros vamos a encontrar el pensamiento judío expresado en los Salmos, y también vamos a encontrar en los Salmos implícita la religión judía, y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que todos los Salmos que vienen aquí son Salmos que nos hablan de Jehová, de Dios, porque esa es la religión del judaísmo, ¿okay? La religión de los judíos que adoran a Jehová. Cuando yo voy al Salmo número 126, ¿okay?, pertenece a un grupo especial de salmos. Hay muchas divisiones para los salmos. Están los salmos que son de oración, los salmos que son de alabanza, etc. Y cuando yo me acerco al 126, yo me encuentro que el Salmo 126 es un salmo que está entre los salmos que se llaman de los cánticos graduales. Y esos salmos son del 120 al 134. Usted márquelo ahí en su Biblia. 120 y 134 se llaman salmos de cánticos graduales, ¿okay? Y eso tiene que ver precisamente que cuando el pueblo venía a adorar,
venían cantando los salmos del 120 hasta el 134. Y cuando llegaban al templo, cuando el sacerdote empezaba los cultos en el templo, estos salmos del 120 al 134, entonces se nombraban salmos de las gradas, porque cada vez que el sacerdote subía un escalón, se cantaba un salmo, y subía otro escalón y se cantaba otro salmo, y así sucesivamente hasta que terminaban en el salmo número 134. Ahí es donde terminan. Ahora, una de las cosas importantes, los salmos fueron escritos, bajo una cultura, bajo la cultura israelita, y entonces nosotros en los salmos tenemos el pensamiento israelita, pero también los salmos tienen mucha historia del pueblo de Israel. Y es aquí donde yo quiero llegar para poder explicar el Salmo número 126. Muchos de los salmos tienen no solamente el pensamiento judío, sino también contienen la historia del pueblo de Israel. Y entonces el Salmo número 126 es un salmo que es cántico gradual, que es cántico de las gradas, pero este salmo tiene un contenido especial porque habla acerca de la historia del pueblo de Israel. Y dice así el primer versículo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Quién es Sión? Y cuando yo voy a la Biblia, yo voy a encontrar que Sión se utiliza tiene varias connotaciones. Primero es la ciudad de Jerusalén. A Jerusalén se le llama la ciudad de Sión. Esto ustedes lo pueden encontrar ahí en el Salmo 87 y en el Salmo número también 87. Vamos al Salmo 87. Es que quiero ir rápido para darle oportunidad a la iglesia. Salmo número 87. Dice así: ama Jehová las puertas, el versículo 2, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y entonces aquí nosotros estamos viendo que Sión tiene que ver con las puertas de la ciudad. Y entonces la palabra Sión tiene que ver entonces con la ciudad de Jerusalén. Y cuando nosotros oigamos Sión, entonces una de las connotaciones es que habla de la ciudad de Jerusalén. Pero Sión también se utiliza para referirse no solo a la ciudad de Jerusalén, sino se utiliza también para referirse al pueblo de Israel que va a adorar a la ciudad de Jerusalén. Esa es la otra connotación. Y la connotación del 126 en el 1, cuando dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y aquí Sión no se refiere precisamente a la ciudad, sino se refiere al pueblo de Dios que viene a adorar a Jerusalén. Y entonces aquí Sión es el israelita que se mueve de donde está a venir a adorar a Jerusalén. Y entonces Sión es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel que regresa a la ciudad de Jerusalén. Ahora, un dato interesante aquí que vamos a encontrar dice la cautividad. Y cuando yo veo la palabra cautividad, entonces yo me doy cuenta que este es un salmo especial porque está hablando de que los israelitas van a regresar a adorar a Jerusalén, a su territorio, a su pueblo, pero van a regresar particularmente de la cautividad. Y entonces este es un salmo que es un tanto histórico, pero también es un salmo que tiene alcances proféticos. ¿Cuándo regresó el pueblo de Israel? Déjeme explicarle. El pueblo de Israel regresó allá en el año más o menos 512, 513, cuando vinieron de Babilonia, se regresaron y se establecieron otra vez nuevamente ahí en su territorio, y el que los trajo fue Zorobabel, fue Nehemías, fue Esdras, los que trajeron de regreso al pueblo y se establecieron otra vez allá en Jerusalén. Edificaron el segundo templo y adoraron en Jerusalén. Entonces, en esos días, en ese tiempo fue cuando fue escrito este salmo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, a los cautivos israelitas,
a la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo este salmo. Ahora, este salmo se cumplió allá por el año 512-513 cuando los israelitas regresaron. Pero también tiene una proyección profética, porque en el año 70 después de Jesucristo, los israelitas fueron nuevamente dispersos entre las naciones. Se destruyó el templo y los israelitas se fueron entre todas las naciones. Y en el año 1948, para ser exactos, el 14 de mayo, tuvo cumplimiento otra vez nuevamente ese salmo cuando dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y entonces el 14 de mayo de 1948, vuelven otra vez los israelitas, vuelve otra vez el judío a estar en su territorio, ¿ok? A apoderarse de la tierra, que es la tierra que Dios les dio a ellos. Y en el año de 1967, hermanos, 5 de junio de 1967, en una guerra de 6 días, okay, le puse como 8 o 9, de 6 días que duró esa guerra, los israelitas recuperaron la ciudad de Jerusalén. Y entonces este salmo tuvo cumplimiento el 14 de mayo, cuando los israelitas regresan, y tuvo cumplimiento en junio de 1967, cuando los israelitas regresan otra vez y recuperan la ciudad de Jerusalén. Hace 2018 es una fecha importante, porque en el 2018 varias naciones reconocen a Jerusalén como capital del pueblo de Israel, como capital de los judíos. Y entonces, este salmo tiene cumplimiento 512 cuando regresaron de Babilonia, tiene cumplimiento 14 de mayo cuando regresaron a su territorio, tiene cumplimiento en 1967 cuando recuperaron la ciudad. Y ahora los israelitas, están ahí en su ciudad. Y dice la palabra de Dios, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Qué va a pasar cuando ellos vengan otra vez de la cautividad? Dice la palabra de Dios, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Israel definitivamente está volviendo otra vez nuevamente de alguna manera a hacer su culto religioso, está alabando a Dios, está bendiciendo a Dios, porque les ha permitido otra vez estar en su territorio, con su ciudad, que es capital, y en esta ocasión es Jerusalén, que es la capital de los judíos. Y entonces ahorita encontramos que el pueblo judío está cumpliendo el Salmo número 126 cuando dice, estaremos alegres. Ahora, esta situación sirve de testimonio para las demás naciones, porque dice, entonces dirán entre las naciones, ¿qué es lo que van a decir? Grandes cosas Jehová ha hecho con estos, y esto es un testimonio, que Jehová ha tenido con Israel, sosteniéndolo durante toda su historia. Y aunque han estado dispersos entre las naciones durante miles de años, Jehová, el Dios de Israel, sigue sosteniendo a su pueblo. Y cuando los trae de regreso, porque así está escrito en Isaías, diré al norte da acá, al sur no te detengas, de oriente y de poniente traeré a mis hijos, los estableceré en el territorio y nunca más van a ser removidos de ellos, de su territorio. Esto es profecía cumplida. Y esto definitivamente es testimonio para todas las demás naciones que aun cuando han estado desterrados durante muchos años, Dios los ha vuelto, y Dios los ha vuelto con su cultura y los ha vuelto con su religión. Para nosotros debe ser testimonio de la fidelidad de Dios sosteniendo al pueblo de Israel.
Ahora, ¿por qué estoy predicando de esto? Porque esto yo lo voy a espiritualizar en un ratito más y de aquí vamos a sacar enseñanzas. La Biblia dice lo siguiente: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Y luego el 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. O sea, el testimonio de regresar a la tierra prometida, el testimonio que Jehová los haya traído nuevamente, que les haya concedido que Jerusalén fuera recuperada en 1967, que no nomás es testimonio para las naciones, es testimonio para el mismo pueblo de Israel del obrar de Jehová. Porque si Jehová lo prometió, que los iba a traer de regreso y los iba a establecer en la tierra y ahí iban a estar y nadie más los iba a mover, esto es testimonio para el mismo pueblo que hoy está en su territorio. Ahora, es muy interesante ahorita lo que está sucediendo, ¿okay?, en el Medio Oriente, porque hay naciones árabes que están reconociendo a Israel como nación y están haciendo tratados de paz con Israel. Y eso está profetizado en la palabra de Dios. Entonces, el testimonio de que Israel regrese a su territorio no nomás es para las naciones. El testimonio de que ellos regresen es para ellos mismos, porque ellos mismos han sido sostenidos por Jehová, donde han estado entre todas las naciones. El Salmo sigue diciendo, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Quisiera tener tiempo para explicar esto, porque el Negev es un desierto que está en el sur de Israel y se caracteriza por lo siguiente: cuando en el norte de Israel llueve mucho, entonces todo el agua que llueve en el norte de Israel baja y viene bajando y llega hasta el sur de Israel, y ese desierto que era inhóspito se vuelve un desierto que florece gracias a que todo el agua que está desde el norte baja y le da vida al desierto y baja en arroyos. Esto es lo que significa aquí la palabra: haznos volver como los arroyos del Negev. Y cuando Jehová ha hecho volver a los arroyos así a Israel como los arroyos del Negev, quiere decir que Jehová ha hecho florecer, así como el agua hace florecer al desierto, Jehová ha hecho florecer al pueblo de Israel en la actualidad. Y quiero decirles lo siguiente, hermanos. Dios lo ha hecho. Dios ha hecho florecer a Israel, porque es palabra de Dios y Él lo ha prometido y lo ha sostenido de esta manera. Cuando llega el agua al Negev, empieza a florecer. Y así ha sido Israel entre las naciones hasta el día de hoy. Luego dice lo siguiente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Estos pasajes, que son el 5 y el 6, habla de la estadía de Israel entre las naciones. Porque dice la palabra de Dios, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Y aquí, cuando habla de Israel, ellos son la simiente de Dios. Ellos son los que a través de Israel llegó precisamente Jesucristo. Ellos son el pueblo elegido por Dios. No simiente de Dios. Ellos son el pueblo elegido por Dios, el pueblo que Dios ha sostenido y en el cual Dios va a cumplir hasta el final las profecías con Israel. ¿Por qué les he explicado todo esto? Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia,
nosotros podemos verlos desde el punto de vista histórico, geográfico y gramatical, que es el método que nosotros tenemos para interpretar la Biblia. Y cuando yo veo el Salmo número 126 desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, me doy cuenta que Dios ha sido fiel con Israel en lo que le prometió, lo ha sostenido hasta el día de hoy. Si yo tomo el Salmo número 126 y lo espiritualizo para sacar una enseñanza para nosotros, iglesia, tenemos que decir lo siguiente, espiritualizando este pasaje. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, somos cautivos. Porque el pecado a nosotros nos ha cautivado. Y cuando nosotros somos cautivos del pecado, entonces nuestra vida es estéril, es completamente seca. Por más que hagamos las cosas, por más que queramos hacer bien las cosas, nada de eso nos va a servir para llegar hacia Dios. Nada de eso nos va a servir. Porque el pecado no nos deja, nos tiene amarrados, estamos cautivos por el pecado. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente lo que dice el Salmo, clamar para que haya nuestra liberación. Y cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nosotros vamos a Él y el Señor nos libra del pecado y somos libres del pecado, entonces nosotros nos convertimos en el Israel espiritual, en los hijos de Dios. Y todas las promesas que Dios ha hecho precisamente para nosotros como hijos de Dios, Dios las va a cumplir. Aunque sea la más pequeña, aunque sea la más insignificante de las promesas, ahí está y Dios la va a cumplir con el pueblo que hoy tiene, que somos nosotros sus hijos, que hemos sido liberados del pecado. Pero eso no basta. Eso no basta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es trabajar nosotros como hijos de Dios, trabajar como iglesia que somos de Dios, para que otros también vengan a ser libres del pecado. Ahora, cuando yo hablo de que nosotros tenemos que trabajar para el Señor Jesucristo y tenemos que llevar el mensaje de Dios a los perdidos, no es una tarea fácil. Es una tarea difícil que cuesta mucho en ocasiones. Aquí la palabra de Dios dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Y eso es, hermano, lo que nos toca hacer a nosotros, ir caminando, llorando, clamándole a Dios por aquellas almas que están perdidas y que tengamos nosotros la oportunidad de llevarles el evangelio a ellos para que puedan ser salvos. Hoy vivimos tiempos difíciles como iglesia. No podemos a veces hacer lo que estábamos impuestos a hacer. No podemos estar reunidos como iglesia porque tenemos miedo a la pandemia, etcétera, etcétera. Tenemos tiempos difíciles, pero eso no debe impedir que nosotros como iglesia seamos portadores de la voz de Dios para el perdido. No importa en qué momentos estemos de la historia, no importa en qué momentos nosotros estemos viviendo, tenemos como iglesia que predicar el evangelio y eso cuesta mucho. Por eso dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. El que lleva la preciosa semilla, dice aquí.
Dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y esto a mí me habla de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le decía, ustedes son mi corona. Eso es lo que decía Pablo. Ustedes son corona mía, son mi corona. ¿Y qué más manera de ilustrar es? Que volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien viene a Cristo Jesús, confiesa sus pecados, le acepta como su Salvador y que fue a alguien que nosotros le hablamos, eso es precisamente el cumplimiento de la palabra, viene con regocijo trayendo sus gavillas. Hoy necesitamos como iglesia, lo vuelvo a repetir, ¿ok? Predicar el Evangelio para poder traer almas a Jesucristo y que eso llene de gozo nuestra vida. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Como podamos, con los métodos que tenemos o con los recursos que tengamos. Si acaso nosotros compartimos un texto de la palabra de Dios y ese texto alcanza a alguien, vamos a hacerlo. Si acaso nosotros podemos entrar en conversación con alguien y hablarle de Cristo, vamos a hacerlo. Si acaso nosotros podemos repartir un folleto, vamos a hacerlo. Si acaso nosotros podemos dar alguna ayuda a alguien que lo necesita y esa ayuda es testimonio para él y puede venir a los pies de Jesucristo por la ayuda que nosotros le damos, vamos a hacerlo como iglesia. Ya no nos queda tiempo. Los acontecimientos bíblicos en torno a Israel se están cumpliendo. Hace una semana estaba leyendo que ya no solamente los Emiratos Árabes Unidos iban a firmaron un tratado de paz con Israel. Hay otros pueblos árabes que ya están firmando con Israel tratados de paz y lo están reconociendo como nación, y esto nos está hablando a nosotros como iglesia que el tiempo se está acercando y se nos está acabando. Termino con esto. Si nosotros, como hijos de Dios, escribiéramos los salmos, ¿qué pondríamos en un salmo? ¿Cómo lo escribiríamos nosotros un salmo? Ellos, los israelitas, pusieron, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. ¿Qué pondríamos nosotros como hijos de Dios? Cuando nosotros fuimos cautivos por el pecado y liberados, ¿ok?, por Jesucristo, ¿qué pondríamos? Le invito, hermano, hermana, a que pensemos seriamente en este asunto. La iglesia de Cristo, ¿ok?, necesita cumplir muchos años más, pero cumpliendo muchos años más, trabajando para el Señor, haciendo para lo cual Jesucristo nos dejó aquí, para predicar el Evangelio, para discipular gente, porque ese es nuestro trabajo. Y yo sé que ese trabajo no es fácil. A muchos de nosotros nos va a costar lágrimas, a muchos de nosotros nos va a costar esfuerzo, pero tenemos que hacerlo ya, porque el tiempo se está acabando y Jesucristo ya viene por su iglesia. Espero que esta pequeña meditación muy corta les haya servido, hermanos, y nos estimule de veras, para que a través de lo que tengamos como iglesia, lo usemos para predicar el Evangelio. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, Señor, porque yo sé que de tu palabra aprendemos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque, mi Dios, a través de ella podemos estimularnos unos y otros, Señor, para que
Padre, podamos poder trabajar para ti, Señor. Y Padre, que esto, Señor, que estamos viviendo no impida, Señor, que tu palabra sea predicada. Al contrario, Señor, que utilicemos cada medio que tenemos, cada herramienta que nosotros tenemos, Padre Celestial, como iglesia, para predicar tu palabra, Señor. Esa es la razón del existir nuestro, Señor, el predicar y hacer discípulos, Padre Celestial. No es fácil, cuesta mucho, Padre Celestial, pero tú estás con nosotros, Señor. Y Padre, gracias por este año que nos has concedido. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, aun cuando estamos, Señor, alejados, Señor, físicamente, no lo estamos espiritualmente, Padre bendito. Ayúdanos a seguir juntos, Señor, pero sobre todo, ayuda a tu iglesia, la Nueva Jerusalén, a ser una iglesia, Señor, que lleve el mensaje tuyo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.